Muy buenas tardes a todas y todos, compañeras regidoras, compañeros regidores, síndica, procurador, medios de comunicación y quienes nos siguen a través de las redes sociales. Un saludo para todos. Vamos a dar inicio a esta sesión extraordinaria número 28, hoy 15 de agosto del 2023. Y para dar inicio a esta misma sesión, se fundamenta lo anterior en el artículo 38, fracción segunda de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa y artículo 46, fracción segunda del Reglamento de Gobierno del Honorable Ayuntamiento del municipio de Mazatlán. Vamos a dar inicio cediéndole el uso de la voz a la secretaria del Ayuntamiento para que proceda a desahogar el primer punto del orden del día, relativo a la lista de asistencia. Tiene el uso de la voz. Gracias, presidente. Buenas tardes. Edgar Augusto González Acarain, presidente municipal. Presente. Claudia Magdalena Cárdenas Díaz, síndico procuradora. Presente. Regidor Reinaldo González Mesa. Regidora América Cintia Carrasco Valenzuela. Regidor Jesús Osuna Lamarque. Regidora Francisca Osuna Velarde. Regidor Jesús Rafael Sandoval Gagiola. Regidora Claudia Peña Chico. Regidor Roberto Rodríguez Lizárraga. Regidor Martín Pérez Torres. Regidora María Esther Juárez Nelson. Regidora Paulina Saraí Heredia Osuna. Regidor Bernardo Eduardo Alcaraz Conde. Regidora Rocío Georgina Quintana Pucheta. Presidente, informo que se recibió en la Secretaría del Ayuntamiento un oficio de justificación de inasistencia por parte del regidor Reinaldo González Mesa, por lo que se hace constar que se encuentran presentes 13 de los 14 integrantes de Cabildo Municipal. Es cuanto, presidente. Gracias, secretaria. Continuamos por el orden del día con el punto segundo. Con base en lo anterior y continuando con este punto número 2 del orden del día, y una vez habiéndose verificado la asistencia de la mayoría de los integrantes del honorable Cabildo Municipal, constatamos que existe quórum legal. Por lo tanto, se declara formalmente instalada la sesión extraordinaria de Cabildo número 28, por lo que le solicito a la secretaria del honorable Ayuntamiento que proceda a dar lectura a la propuesta del orden del día. Gracias, presidente. Punto número 1, lista de asistencia. Punto número 2, declaración de quórum e instalación legal de la sesión de Cabildo y, en su caso, discusión y aprobación del orden del día de la sesión. Punto número 3, discutir y aprobar, en su caso, dictamen que presenta la Comisión de Hacienda en relación a la autorización que éste otorga al presidente municipal para que, conjuntamente con la secretaria del H Ayuntamiento, ambos del municipio de Mazatlán, suscriban a nombre y representación del municipio de Mazatlán contrato de arrendamiento de bienes muebles e inmuebles con la empresa denominada Dracar Aquarium S.A.P.I. DCB por conducto de su representante legal. Punto número 4, discutir y aprobar, en su caso, dictamen que presenta la Comisión de Trabajo y Previsión Social en relación a otorgar la pensión por retiro y jubilación a favor del trabajador, el ciudadano Julio César Cruz Albino, con número de cobro 5,235, con categoría de policía operativo, adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal del municipio de Mazatlán, en cumplimiento a la sentencia emitida en el juicio de nulidad 823 del 2020, promovido por Julio César Cruz Albino, radicado en la Sala Regional Zona Sur del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa. Y punto número 5, clausura de la sesión. Es cuanto. Gracias, secretaria. Compañeras y compañeros regidores, síndica procuradora, está a su consideración la propuesta del orden del día establecido en la convocatoria. No habiendo intervención alguna, se procede a preguntar de manera económica el sentido de su voto. Quienes estén por la afirmativa de esta propuesta del orden del día, favor de levantar su mano.
Gracias, se aprueba por unanimidad de los presentes, secretaria. Gracias, presidente. Doy fe de que el orden del día fue aprobado por unanimidad. Punto tercero, conforme a este punto número 3 del orden del día, le cedemos de nueva cuenta el uso de la voz a la secretaria de la honorable ayuntamiento. Gracias, presidente. En relación al punto tercero que se refiere a discutir y aprobar en su caso dictamen de la Comisión de Hacienda en relación a la autorización que éste otorgue al presidente municipal para que conjuntamente con la secretaria del H Ayuntamiento, ambos del municipio de Mazatlán, suscriban a nombre y representación del municipio de Mazatlán contrato de arrendamiento a bienes muebles e inmuebles con la empresa denominada Dracar Aquarium S.A.P.I. de CB, por conducto de su representante legal. Es cuanto, presidente. Gracias, secretaria. En relación a este punto, le vamos a ceder el uso de la voz al regidor Bernardo Eduardo Alcaraz Conde, coordinador de la Comisión de Hacienda, para que proceda a dar lectura al dictamen. Tiene el uso de la voz, regidor. Muchas gracias, muy buenas tardes, presidente, secretaria, síndico procurador, compañeros regidores y medios que nos están viendo. Me voy a permitir leer el dictamen completo, derivado de la importancia que este nos merece, a pesar de que es un poco largo, entonces nomás les pido compresión para aventarlo completo. Gracias. Dictamen que presenta la Comisión de Hacienda del H Ayuntamiento Constitucional del municipio de Mazatlán, Sinaloa, ante el Pleno del H Cabildo Municipal, en relación a la autorización que éste otorga al presidente municipal para que conjuntamente con la secretaria del H Ayuntamiento, ambos del municipio de Mazatlán, suscriban a nombre y representación del municipio de Mazatlán contrato de arrendamiento de bienes e inmuebles con la empresa denominada Dracar Aquarium S.A.P.I. de CB, por conducto de su representante legal. Antecedentes. 1. El 30 de octubre de 2018, la empresa Kingu Mexicana S.A.P.I. de CB celebró un contrato de prestación de servicios de largo plazo en la modalidad de asociación público-privada, contrato APP, con el gobierno del estado de Sinaloa a través de la Secretaría de Turismo y el H Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa, para la ejecución del proyecto de diseño, construcción, equipamiento, mantenimiento, operación y aprovechamiento y prestación de servicios del nuevo acuario de Mazatlán, creando para mediar su operación un contrato de fideicomiso irrevocable de administración y fuente de pago identificado con el número 3742, celebrado entre Kingu Mexicana S.A.P.I. de CB, el gobierno del estado de Sinaloa, a través de la Secretaría de Turismo, el H Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa, y el Banco Actinver S.A., institución de banca múltiple, Grupo Financiero Actinver como fiduciario. 2. El 30 de octubre del 2018, el H Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa, firmó con la empresa Kingu Mexicana S.A.P.I. de CB un contrato de concesión, entre paréntesis la concesión, con duración de 28 años para usar, explotar y aprovechar bienes de dominio público del municipio consistentes en 26.175.492 metros cuadrados de superficie de terreno y lo construido sobre él para el desarrollo, construcción y operación del nuevo acuario de Mazatlán, en cumplimiento con lo dispuesto en el contrato APP. 3. En virtud de que el contrato APP obliga a Kingu Mexicana S.A.P.I. de CB, entre otras cosas, a construir y operar por 28 años el nuevo acuario de Mazatlán y generar durante este plazo los ingresos necesarios para cumplir los compromisos ante su acreedor financiero, así como para costear su operación, conservación y mantenimiento y asegurarse que el nuevo acuario permanezca siempre como un importante atractivo turístico para los visitantes de Mazatlán y brinde espacios de educación y programas de investigación. Kingu Mexicana S.A.P.I. de CB se ha interesado en ampliar sus instalaciones a efecto de cumplir sus objetivos en la prestación de más y mejores servicios a sus visitantes. 4. Debido a lo anterior, es deseo de la empresa Dracar Aquarium S.A.P.I. de CB, con el consentimiento previo y expreso de Kingu Mexicana S.A.P.I. de CB, de conformidad con el escrito fechado
el 01 de agosto de 2023, suscrito por el C. Guillermo Cerecero Velo en su carácter de representante legal de la empresa Kingu Mexicana, SAPI DCB, de celebrar un contrato de arrendamiento de bienes muebles e inmuebles con el H Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa, sobre los terrenos y lo construido en ellos, en donde operaba el antiguo acuario de Mazatlán, a efecto de remodelar y poner en condiciones de operación segura y eficiente dichas instalaciones y operarlas para Kingu Mexicana, SAPI DCB, a efecto de ampliar la oferta de servicios a los visitantes del nuevo acuario de Mazatlán. Considerando que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 115, fracción cuarta, inciso A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 123, fracción 5, de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan. 2. Tales rendimientos de los bienes que les pertenezcan conforme lo establece el título cuarto, capítulo primero, artículo 91 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa, tendrán el carácter de productos, siendo los ingresos que se obtengan por el arrendamiento y venta de bienes muebles e inmuebles, así como los provenientes por remate de los mismos que verifica el H Ayuntamiento, los cuales deberán hacerse de acuerdo en lo que dispone la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa y la Ley sobre Inmuebles del Estado y Municipios de Sinaloa. 3. Por su parte, el artículo 74, fracción primera de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa señala que la hacienda municipal estará compuesta: 1. Los bienes muebles e inmuebles propiedad del municipio, así como las rentas y productos de los mismos y las donaciones y legados que se hagan a favor del municipio. 4. Así también, la Ley sobre Inmuebles del Estado y Municipios establece en su artículo 18 lo siguiente: los bienes inmuebles propios de la hacienda del Estado o de los municipios están sujetos a las prevenciones de la legislación común en todo aquello en que esta y las demás leyes no determinen expresamente otra cosa. 5. Ahora bien, el municipio de Mazatlán, por conducto de su H Ayuntamiento, es único y legítimo propietario del bien inmueble ubicado en Avenida Los Deportes sin número de esta ciudad de Mazatlán, Sinaloa, con una superficie mayor de 306.518.25 metros cuadrados, lo cual acredita con el contrato de donación que consta en escritura pública número 5, volumen primero, de fecha 3 de septiembre de 1986, del protocolo a cargo del licenciado Jesús Arnoldo Millán Trujillo, notario público en el estado de Sinaloa, inscrito en el registro público de la propiedad y del comercio de esta ciudad bajo el número 41, tomo 354, sección primera, de fecha 18 de mayo de 1987. De la superficie mayor se encuentran destinadas dos fracciones de terreno, la primera de 1.201.62 metros cuadrados y la segunda de 11.956.049 metros cuadrados, incluyendo sus respectivas demasías. Sobre ambos terrenos se encuentra un área destinada como jardín botánico y sobre la otra superficie se encuentran edificadas las instalaciones del que fuera el organismo paramunicipal, hoy extinto, denominado Acuario Mazatlán. 6. Con base en lo anterior, el Pleno del H Cabildo Municipal deberá aprobar su deseo y voluntad de otorgar el arrendamiento, los bienes muebles e inmuebles de su exclusiva propiedad para efectos que se destine única y exclusivamente en el uso y goce de actividad que explota dentro del inmueble e instalaciones comercialmente conocido como Nuevo Acuario, las cuales se detallan en los anexos 1 y 2. 7. Para llevar a cabo lo anterior, se pone a consideración y aprobación del Pleno del H Ayuntamiento del municipio de Mazatlán la suscripción de un contrato de arrendamiento de bienes muebles e inmuebles bajo las siguientes cláusulas. Primera, el arrendador, en su condición de propietario, cede en arrendamiento a favor de la arrendataria para usar, explotar y aprovechar bienes de dominio público del municipio consistentes en las superficies de terreno identificadas en el anexo 2 que se adjunta, y forma parte del presente contrato las construcciones sobre el existente, así como el equipamiento dentro del mismo, que se detallan también en el diverso anexo 1,
para el desarrollo, construcción y o remodelación que permita sumar dichas instalaciones en beneficio de la oferta de servicios del nuevo acuario de Mazatlán, a través de las relaciones contractuales que el arrendador realice con los titulares de la concesión. Segunda, los bienes muebles objeto de este contrato serán destinados única y exclusivamente para la explotación de las actividades propias de la arrendataria que ejerce dentro de las instalaciones conocidas comercialmente como el nuevo acuario, con cuanto le sea inherente y accesorio. Dicho uso, destino y lugar de utilización de los bienes muebles no podrán ser modificados por la arrendataria sin el consentimiento previo expreso y por escrito del arrendador. Igualmente, la arrendataria se compromete y obliga a no realizar la transmisión del uso o disposición de los bienes muebles, materia de este contrato, a favor de terceras personas, así como de utilizarlos a diversos actos ilícitos o contrarios a la ley, la moral o el orden público que de cualquier otro modo pueda acarrear lesión o daños a terceras personas, cosas o a los propios bienes muebles. Queda prohibido que la arrendataria dé un uso distinto a los inmuebles, ya sea de forma total o parcial, al determinado en el presente contrato, por lo que los inmuebles no podrán ser objeto de subarrendamiento, comodato, prestación de servicios, gravamen o cualquier acto o contrato análogo. Tercera, en este acto, el arrendador hace entrega formal y jurídica del conjunto de los bienes muebles e inmuebles descritos en los anexos 1 y 2, en las condiciones que se encuentran, poniendo estos en poder y posesión física de la arrendataria, quien lo recibe a plena satisfacción, por lo que, a partir de esta entrega, la arrendataria acepta hacerse cargo de las responsabilidades que deriven de la tenencia y uso de los bienes materia de este contrato. Asimismo, la arrendataria reconoce haber recibido materialmente otros diversos bienes muebles descritos en el anexo 1, los cuales, dada su propia y especial naturaleza, se encuentran previamente adheridos a los inmuebles materia del presente arrendamiento o instalaciones que ocupa y explota el nuevo acuario. La arrendataria, en este acto, recibe el uso y goce temporal en arrendamiento sobre los bienes inmuebles descritos en el anexo 2, con la finalidad de destinarlos exclusivamente para ampliar los servicios del nuevo acuario de Mazatlán, y será destinado para establecer las instalaciones de un centro de educación e investigaciones oceánicas. De ahí que será su obligación realizar todos los trámites para la obtención de licencias, permisos, autorizaciones o cualquier otro similar que, en su caso, las autoridades de los 3 niveles de gobierno competentes requieran para llevar a cabo el uso, aprovechamiento y explotación de los inmuebles materia de este contrato. De igual manera, la arrendataria se obliga a pagar los impuestos, derechos o cualquier otra contribución fiscal, administrativa o de servicios que, en su caso, se generen por el uso y aprovechamiento de los inmuebles. La arrendataria será la responsable de conservar y brindar mantenimiento adecuado y oportuno a los inmuebles, por lo que todo deterioro atribuible a la arrendataria, diferente al provocado por el uso natural de los bienes, será exigible por las vías jurídicas idóneas, debiendo de inmediato dar aviso por escrito a el arrendador de eventos que a su juicio pongan en riesgo la integridad física o legal de los inmuebles. La arrendataria se obliga a adoptar las medidas conducentes para garantizar la seguridad de los inmuebles y, en general, de los bienes y personas que se encuentren en él o que esperen recibir servicios del mismo. Cuarta, las partes manifiestan que es su deseo y voluntad pactar para la vigencia del presente contrato el plazo de 15 años, contados a partir desde la entrega de los bienes muebles e inmuebles descritos en los anexos 1 y 2, de acuerdo a lo previsto en la cláusula que antecede. En consecuencia, el presente contrato finalizará por todo y en forma automática precisamente el día 30 de junio de 2038. Lo derivado en el párrafo anterior es procedente siempre y cuando se dé estricto cumplimiento a lo establecido en el párrafo octavo de la cláusula sexta respecto de la actualización de los valores rentísticos. A la finalización del presente contrato, la arrendataria
sin que exista previo requerimiento, deberá bajo su riesgo y costa devolver física y materialmente a favor del arrendador el conjunto de los bienes muebles e inmuebles descritos en los anexos 1 y 2, obligándose en su caso a depositarlos en el lugar y bajo las condiciones que por escrito le indique el arrendador. Las partes acuerdan que la arrendataria tendrá derecho a rescindir anticipadamente el presente contrato sin mediación judicial de ningún tipo ni pena convencional si considera que el usufructo del mismo es contrario a sus finanzas debidamente acreditados y que no existe beneficio económico alguno para seguir proporcionando los servicios para los que será destinado, lo que le impediría prestar un servicio eficiente y de calidad a los visitantes. En caso de esta rescisión anticipada, misma que deberá sujetarse a las reglas establecidas en el Código Civil para el Estado de Sinaloa, la arrendataria previamente deberá notificar por escrito al arrendador con 90 días naturales, aceptando que todas las mejoras que hubiese realizado en los bienes muebles e inmuebles quedarán en beneficio del arrendador. Para el caso de prórroga o renovación del contrato, la arrendataria deberá solicitarlo por escrito al H Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa, con 60 días naturales de anticipación a la fecha de vencimiento de la vigencia de este acuerdo, a efecto de someter la referida petición a consideración del Cabildo Municipal, quien resolverá en definitiva con respecto a la autorización o rechazo de la solicitud de prórroga o renovación del contrato de arrendamiento. Quinta, la arrendataria se obliga a ejecutar las obras de adaptación, remodelación y o conservación que se requieran llevar a cabo bajo su cuenta y costo, previa autorización que, en su caso, otorgue el arrendador por escrito. De ahí que las obras o instalaciones adheridas de manera permanente a los inmuebles arrendados pasarán gratuitamente a formar parte del patrimonio del dominio público municipal. Sexta, el importe de la pensión rentística mensual del presente contrato será por la suma de 2.300.000 pesos, adquiriendo la arrendataria la obligación de pagar puntualmente sin previo requerimiento la citada renta, la cual nace desde el momento de la entrega del conjunto de bienes e inmuebles objeto de este contrato y que fueron identificados en los anexos 1 y 2 en los términos de la cláusula tercera. El importe acordado por el pago mensual de renta estará vigente por un periodo de 2 años y será actualizado en los términos pactados en el 8º párrafo de la presente cláusula al término de este lapso de tiempo. Las partes acuerdan que el pago de la pensión rentística deberá efectuarse sin previo requerimiento dentro de los primeros 5 días naturales de cada mes. En el supuesto de que la arrendataria no cubra el importe de la renta pactada en las condiciones establecidas en este contrato, además de que incurrirá en una causal de rescisión, deberá pagar a favor del arrendador un interés moratorio sobre las rentas adeudadas desde el día siguiente en que debió de pagarlas hasta la fecha en que sean liquidadas en su totalidad a razón del 5% mensual y quedará a opción del arrendador incluir su importe en el mismo recibo de renta o factura del mes de que se trate o en los subsiguientes. Las partes acuerdan que el pago de la pensión rentística mensual se realizará por transferencia bancaria a favor del arrendador, mismos que serán depositados en la cuenta número espacio de la institución de crédito denominada espacio a nombre de espacio. El comprobante de la transferencia servirá como justificante de pago. No obstante, el arrendador deberá emitir por escrito y entregar a favor de la arrendataria la factura que ampare el referido pago con el desglose de cantidades y conceptos que corresponda, documento que las partes únicamente reconocen como prueba idónea para demostrar tal circunstancia. El incumplimiento por parte de la arrendataria de la obligación de pago de 2 o más pensiones rentísticas en el plazo y términos indicados será causal de rescisión del contrato, debiendo en tal caso, sin necesidad de resolución judicial, restituir inmediatamente bajo su riesgo y costa el conjunto de bienes muebles e inmuebles objeto de este contrato a favor del arrendador, los cuales deberá entregar en los términos que le indique por escrito el arrendador.
Todos los gastos inherentes a la utilización y conservación del conjunto de bienes muebles objeto de este contrato correrán a cargo del arrendatario. Las partes acuerdan que a partir del tercero y subsecuentes años de vigencia del presente contrato, la pensión rentística se actualizará y aumentará en la misma proporción con base a lo señalado en el Índice Nacional de Precios al Consumidor que se publica en el Diario Oficial de la Federación o el indicador económico nacional que lo sustituya. La arrendadora, a la firma de este contrato, procede a entregar a favor del arrendador la cantidad de 4.600.000 pesos por concepto de pago adelantado de 2 mensualidades o pensiones rentísticas, las cuales no serán consideradas como depósito o análogo, sirviendo este documento como el recibo más amplio que en derecho proceda para hacer constar tal circunstancia. Séptima. En este acto, la arrendataria se compromete y obliga a tramitar y obtener dentro de los 5 días hábiles siguientes a la firma del presente contrato, para efectos de garantizar su debido cumplimiento, una póliza de fianza que se deberá constituir en moneda nacional expedida por compañía fianzadora legalmente autorizada para operar en el país y con representación legal en este municipio de Mazatlán, Sinaloa, a favor del arrendador por un monto equivalente al 10% del importe total de las pensiones rentísticas por un periodo de 3 años, que deberá ser renovada consecutivamente durante toda la vigencia del presente contrato, cuya póliza deberá actualizarse cada vez que se incremente el monto de la renta mensual en el mismo porcentaje en que se aumente esta. Las partes acuerdan que el arrendador queda facultado para exigir de inmediato a la fianzadora y sin que exista previa resolución judicial el cobro de la póliza de fianza y aplicar el importe garantizado al pago de rentas insolutas cuando exista retraso hasta por 2 mensualidades, debiendo actualizarse nuevamente la póliza de fianza para que continúe su vigencia o por alguna otra causa de incumplimiento que hubiera incurrido la arrendataria. En el entendido que esto constituye una facultad y de ninguna manera podrá exigirse al arrendador que le dé el mencionado destino. Asimismo, el arrendador podrá destinar el importe de la fianza para el pago de una reparación de los daños ocasionados a algún bien mueble o inmueble en materia de este contrato en los casos de rescisión anticipada y o al término del mismo, de los cuales, siendo responsabilidad de la arrendataria, no se hubiese hecho cargo oportunamente, devolviendo en su caso a favor de la arrendataria el remanente, si lo hubiese. En caso de que las reparaciones de los bienes muebles e inmuebles sean superiores al importe que garantice la fianza, la arrendataria se obliga a pagar de inmediato la diferencia a favor del arrendador, quedando expedito su derecho a ejercer las acciones legales que considere oportunas. Octava. Al finalizar el presente contrato, la arrendataria deberá restituir el conjunto de bienes muebles e inmuebles identificados en los anexos 1 y 2 en el mismo estado en los que reciben, salvo por el uso y deterioro normal de los referidos bienes. Por tanto, serán por cuenta y cargo de la arrendataria de todas las reparaciones ordinarias o extraordinarias que se necesiten durante el periodo de vigencia de este contrato. De igual manera, la arrendataria se obliga a notificar previamente por escrito a el arrendador la realización de cualquiera de estas reparaciones o restituciones de bienes, salvo de casos justificables de urgencia. Novena. Las partes acuerdan que el arrendador podrá realizar visitas de inspección y verificación cuando lo estime conveniente para constatar la existencia y estado físico en que se encuentra el conjunto de bienes muebles e inmuebles en materia de este contrato durante la vigencia del mismo, así como vigilar el fiel y exacto cumplimiento de las obligaciones contraídas en este contrato, ya sea por sí o por persona comisionada por escrito, por lo que la arrendataria se obliga a facilitar el acceso en el lugar donde se encuentren los bienes para que se practique de inmediato la diligencia de inspección o verificación plena, oportuna y satisfactoriamente. Décima. Las partes acuerdan que asumirán los compromisos y responsabilidades siguientes. Obligaciones del arrendador. Inciso A.
entregar a la arrendataria el conjunto de bienes muebles e inmuebles descritos en los anexos 1 y 2, objeto de este contrato en estado, condiciones en que actualmente se encuentran y documentación correspondiente al presente contrato de arrendamiento. Inciso B. Mantener a la arrendataria en el goce pacífico del arrendamiento por todo el tiempo del contrato. Inciso C. El saneamiento en caso de evicción o de vicios ocultos de los bienes muebles e inmuebles descritos en los anexos 1 y 2. Inciso D. Respetar las obligaciones que establezcan las legislaciones de la materia, así como el presente contrato le atribuyen y que no han sido previstas en el clausulado establecido. Inciso E. Terminar favorablemente cualquier acción judicial, administrativa, laboral y o fiscal relacionada con la operación del antiguo Acuario Mazatlán y o la paramunicipal Acuario Mazatlán y garantizar a la arrendataria que en caso de presentarse fallos judiciales administrativos, laborales y o fiscales, productos de la administración del antiguo Acuario Mazatlán, sacará en paz y a salvo al arrendador. Obligaciones de la arrendataria. Inciso A. Mantener en buen estado de uso y conservación el conjunto de bienes muebles e inmuebles, objeto de este contrato, descritos en los anexos 1 y 2, objeto de este contrato en buen estado de uso y conservación. Inciso B. Pagar los gastos de utilización, de reparación o restitución de los bienes muebles e inmuebles, así como la pensión rentística en los términos y modalidades previstas en este contrato. Inciso C. Utilizar el conjunto de bienes muebles e inmuebles, materia de este contrato, con diligencia, esmero y cuidados necesarios, destinándolos al uso pactado y de acuerdo a su naturaleza. Inciso D. No modificar o alterar el destino de los bienes muebles e inmuebles descritos en los anexos 1 y 2 sin el consentimiento previo, expreso y por escrito del arrendador. Inciso E. Poner en conocimiento del arrendador a la brevedad posible de toda usurpación o novedad dañosa que un tercero haya realizado o abiertamente prepare sobre los bienes muebles e inmuebles objeto de este contrato. F. Devolver o restituir los bienes muebles e inmuebles a la finalización del presente contrato en igual estado de conservación y limpieza con que se entregaron, salvo el desgaste normal de los mismos. Inciso G. Respetar y cumplir con todas las obligaciones que las legislaciones de la materia, así como el presente contrato, le atribuyen y que no han sido previstas en el clausulado establecido. 11ª. La arrendataria se compromete y obliga a notificar y ejercer las acciones legales procedentes de manera inmediata ante las autoridades competentes en caso de robo, extravío, pérdida, incendio o cualquier otra eventualidad que hayan causado la sustracción, deterioro o daños a los bienes muebles e inmuebles materia de este contrato, debiendo presentar la denuncia respectiva y continuar los procesos judiciales y administrativos que resulten necesarios ante las instancias correspondientes para efectos de hacer constar y demostrar tales acontecimientos. Asimismo, la arrendataria se compromete a notificar por escrito a el arrendador de cualquier eventualidad que afecte los bienes muebles e inmuebles descritos en los anexos 1 y 2. Las partes acuerdan que la arrendataria será la responsable de los bienes muebles e inmuebles objeto de este contrato durante su vigencia, por lo cual, en caso de robo, extravío o daños causados por su negligencia, abandono, descuido o indolencia, o en su ausencia de culpa de un tercero identificado, la misma incurrirá en responsabilidad para efectos legales a que haya lugar. 12ª. La arrendataria se hace directa y exclusivamente responsable, eximiendo de toda responsabilidad al arrendador de todos los daños que puedan ocasionarse a sí mismo, terceras personas o a cosas como consecuencia directa o indirecta de la utilización normal o anormal del conjunto de bienes muebles e inmuebles materia de este contrato, por sí mismo, por personas por él autorizadas o en ausencia de culpa de un tercero identificado. 13ª. Se prohíbe expresamente a la arrendataria la cesión del presente contrato, así como el subarrendamiento total o parcial de los bienes muebles e inmuebles que constituyen el objeto de este acto jurídico. El incumplimiento de la arrendataria a la presente prohibición dará lugar a la revisión de este contrato de forma inmediata,
quedando el arrendador facultado para realizar el cobro de la fianza otorgada en garantía. 14ª. Las partes establecen que el presente contrato podrá ser resuelto por el mutuo acuerdo de los contratantes con los efectos que ellas determinen. Igualmente podrá ser resuelto a petición de la arrendataria previa notificación a la otra parte con una anticipación mínima de 90 días hábiles a la fecha de terminación. Por último, el contrato podrá ser resuelto en cualquier momento por cada una de las partes a su elección por su incumplimiento contractual descrita aquí como, inciso A, el incumplimiento total o parcial por la otra parte de alguna de las condiciones u obligaciones que emanen de este contrato. Inciso B, la falta de pago de 2 o más pensiones rentísticas de la fianza o de cualquiera de las cantidades cuyo pago corresponda a la arrendataria. Inciso C, las demás establecidas por la legislación de la materia. De forma general, el incumplimiento por cualquiera de las partes de las obligaciones que emanan para estas mismas del presente contrato dará derecho a la parte que se hubiere cumplido las suyas a exigir el cumplimiento de la obligación o a promover las acciones legales que resulten procedentes. 15ª. Llegada la fecha de finalización del contrato en los términos de la cláusula 4ª, la arrendataria deberá devolver a su riesgo y costa a favor del arrendador el conjunto de bienes muebles e inmuebles descritos en los anexos 1 y 2, poniéndolos en poder y posesión de este último. Si llegado el momento no se devolvieren todos o algunos de los bienes muebles e inmuebles objeto de este contrato, la arrendataria queda obligada a pagar por concepto de penalización a favor del arrendador el 5% del importe de una renta mensual existente al momento de la finalización del contrato por cada día de retraso, además de todos los gastos directos e indirectos que el referido retraso genere para hacer efectiva la recuperación de los bienes muebles e inmuebles objeto de este acto jurídico y sin perjuicio de una posible acción por daños y perjuicios. 16ª. Las partes se obligan a ratificar el contenido y firma del presente contrato de arrendamiento ante notario público a elección del arrendador. 17ª. Las partes acuerdan que los gastos, impuestos, tasas y contribuciones derivados del presente contrato, incluyendo su ratificación ante notario público, serán por cuenta y a cargo de la arrendataria, salvo aquellos que les correspondan a el arrendador de acuerdo a las legislaciones aplicables o que deriven de este contrato. 18ª. Las partes acuerdan que todas las notificaciones que en virtud de este contrato deban o debieren ser enviadas y realizadas lo serán por un medio fehaciente que deje constancia de la identificación de la persona que la reciba, el momento en que ha sido enviada, a qué dirección ha sido remitida y el momento de su recepción por la otra parte, y se interpretarán como correcta y legalmente enviadas y notificadas a la arrendataria o al arrendador si se practican dichas notificaciones en los domicilios de las mismas que establecieron en el presente contrato. Asimismo, las partes acuerdan que cada una de ellas podrá, por medio de notificación escrita enviada con 15 días hábiles de anticipación a la otra parte, cambiar su domicilio para recibir notificaciones y que deberán enviarse en lo sucesivo cualesquiera comunicación que derive de este acto jurídico, en el entendido que, de no hacerlo, seguirá surtiendo efecto el domicilio señalado en este contrato. 19ª. Las partes reconocen quedar obligadas por el presente contrato, así como sus correspondientes adendum y anexos, si los hubiere, y sus efectos jurídicos, y se comprometen a su cumplimiento de buena fe. Todo litigio relativo, especialmente, pero no solo a la formación, validez, interpretación, firma, existencia, ejecución o terminación de este contrato de arrendamiento y, en general, a la relación establecida entre las partes, será sometido a la legislación del Estado de Sinaloa, particularmente a las normas establecidas en el presente contrato y al Código Civil y de Procedimientos Civiles de la entidad, así como a las leyes administrativas estatales relacionadas con la materia de arrendamiento de bienes muebles e inmuebles propiedad de los municipios.
En caso de controversia, diferencia, conflicto o reclamación en cuanto al contrato o en relación al o derivado del mismo, las partes acuerdan que se someterán a la jurisdicción de los tribunales competentes con residencia en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, renunciando a la competencia que en el presente o futuro pudiera corresponderles con razón de su domicilio o cualquier otra circunstancia. 20ª. Las partes acuerdan que la celebración del presente instrumento no implica la creación de una relación laboral ni con el personal de cada una de ellas. En consecuencia, asumen todas y cada una de las obligaciones y responsabilidades laborales para con sus respectivos trabajadores en los términos de las leyes laborales, de seguridad social y demás ordenamientos legales aplicables. 21ª. Las partes se obligan a tratar cualquier información a la que tengan acceso y que sea propiedad de la otra como confidencial, por lo que se obligan a no revelar a terceros ni a divulgar en forma alguna el contenido de dicha información, en el entendido que de hacerlo, ya sea durante la vigencia de este contrato o con posterioridad a su terminación, la parte que incumpla deberá resarcir a la parte afectada por cualquier daño que sea consecuencia directa o indirecta de la citada divulgación, en el entendido que los montos, términos y condiciones de la contraprestación pactada mediante el presente instrumento no se considerarán como información confidencial. 22ª. El presente contrato de arrendamiento constituye el último acuerdo celebrado entre las partes, es decir, contiene la totalidad de los acuerdos en relación con los asuntos aquí contemplados, así como la totalidad de los derechos y obligaciones presentes, pasados y futuros, por lo que cualquier pacto, convenio o acuerdo verbal o escrito que hayan celebrado con anterioridad a la fecha de la firma de este documento quedará sin efecto legal alguno, en el entendido que con las disposiciones previstas dentro del presente instrumento, las partes quedan expresa y completamente satisfechas en forma definitiva respecto a cualquier derecho y o beneficio que pudiera corresponderles mutuamente relativo al objeto y o materia de la presente operación y o consecuencia directa y o indirecta de la misma. Ninguna disposición de este contrato podrá ser modificada sin el consentimiento por escrito de las partes. Ninguna modificación o dispensa a los términos o condiciones de las disposiciones previstas en el presente contrato y anexos, ni el consentimiento otorgado para que cualquiera de las partes sea omisa de sus términos o condiciones, tendrá efecto alguno a menos de que dicha modificación, dispensa o consentimiento conste por escrito y esté firmada por las mismas, y aún en este caso, dicha circunstancia será únicamente válida para el propósito específico y para la instancia en concreto para la que haya sido otorgada. 23ª. La empresa operadora Nuevo Acuario Mazatlán, SAPI CB, por conducto de su representante legal, el C. Rafael Izárraga Favela, manifiesta su deseo y voluntad de constituirse en deudora del arrendador en forma solidaria e indivisible junto con la arrendataria Dracar Aquariums, SAPI CB, de todas las cargas y obligaciones contraídas en el presente contrato de arrendamiento, tanto durante el término inicialmente pactado como durante sus posibles prórrogas o renovaciones expresas y hasta la restitución real de los bienes muebles e inmuebles a favor del arrendador, por concepto de pensiones rentísticas, servicios públicos, indemnizaciones, daños, perjuicios, cláusulas penales, costas judiciales y cualquier otra derivada del presente contrato, las cuales podrán ser exigidas por el arrendador a la empresa operadora Nuevo Acuario Mazatlán, SAPI SB, por la vía legal que considere más apropiada, sin necesidad de requerimientos privados o judiciales, a los cuales renuncia expresamente, sin que por razón de esta solidaridad asume el carácter de arrendataria de los bienes muebles e inmuebles objeto del presente contrato, pues tal calidad la asume exclusivamente la arrendataria y sus respectivos causavientes. Todo lo anterior, sin perjuicio de que en caso de abandono de los bienes la empresa operadora Nuevo Acuario Mazatlán, SAPI SB, en su calidad de deudor solidario, pueda hacer entrega válidamente de los bienes muebles e inmuebles a favor del arrendador o a quien éste señale, bien sea judicial o extrajudicialmente. Para este exclusivo efecto, la arrendataria otorga poder amplio y suficiente al deudor solidario
en este mismo acto y al suscribirse el presente contrato. La empresa operadora Nuevo Acuario Mazatlán, SAPI SB, señala como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que se deriven y relacionen con el presente contrato, el ubicado en el Cerro de la Colorada, 143, Interior C, Fraccionamiento Lomas de Mazatlán, Sinaloa, obligándose a notificar oportunamente y por escrito al arrendador cualquier cambio de domicilio. 8. Aunado a lo anterior, está el hecho de resultar necesario aprobar el referido contrato de arrendamiento que pretende celebrar el Ayuntamiento del municipio de Mazatlán con la empresa Dracar Aquariums SAPI SB por parte del Pleno del Cabildo Municipal, con el objeto de dar cabal cumplimiento a lo señalado en el artículo 28, fracción séptima de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, que a la letra establece lo siguiente: son facultades y obligaciones de los ayuntamientos en materia de hacienda las siguientes. 7. Resolver por acuerdo de las 2/3 partes de sus miembros sobre la celebración de actos, contratos o convenios que afecten al patrimonio inmobiliario municipal o que impliquen obligaciones que excedan del tiempo para el que fueron electos, toda vez que en el referido instrumento jurídico se establece en su cláusula cuarta un plazo de vigencia de 15 años, por lo que encuadra dentro del supuesto establecido en la mencionada fracción séptima del artículo 28 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa. Por su parte, el artículo 78 de la mencionada Ley de Gobierno Municipal establece en su fracción primera que, tratándose el patrimonio inmobiliario municipal, se requerirá del voto favorable de las 2/3 partes de los miembros del ayuntamiento para autorizar los siguientes actos. 5. La autorización de actos cuyos efectos jurídicos establezcan obligaciones que trasciendan el periodo de gestión constitucional del ayuntamiento. 9. De conformidad con el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 110 de la Constitución del Estado de Sinaloa, en relación con los artículos 28, fracción 7 y 78, fracción quinta de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, artículos 2280, 2281, 2282, 2293 y 2341 del Código Civil para el Estado de Sinaloa, aplicados supletoriamente por disposición expresa del artículo 18 de la Ley sobre Inmuebles del Estado y Municipios. La Comisión de Hacienda es competente y está facultada mediante el presente dictamen para presentar a consideración del Pleno del Ayuntamiento Constitucional del municipio de Mazatlán, Sinaloa, sobre la autorización que se otorga al presidente municipal para que conjuntamente con la Secretaría del Ayuntamiento, ambos del municipio de Mazatlán, suscriban a nombre y representación del municipio de Mazatlán contrato de arrendamiento de bienes muebles e inmuebles con la empresa Dracar Aquariums SAPI SB por conducto de su representante legal. Por lo anteriormente expuesto y debidamente fundado, la Comisión de Hacienda del Ayuntamiento Constitucional de Mazatlán, Sinaloa, resuelve. Único, se autorice por parte del Pleno del Ayuntamiento Constitucional de Mazatlán al presidente municipal para que conjuntamente con la Secretaría del Ayuntamiento, ambos del municipio de Mazatlán, suscriban a nombre y representación del municipio de Mazatlán contrato de arrendamiento de bienes muebles e inmuebles con la empresa Dracar Aquariums SAPI SB por conducto de su representante legal en los términos establecidos en los considerandos 6 y 7 del presente dictamen. Atentamente, los integrantes de la Comisión de Hacienda. Antes de terminar, nomás quisiera comentarles también que derivado de las reuniones que estuvimos teniendo previamente a este dictamen, de aproximadamente entre 15 y 20 días, nos hicieron llegar algunas observaciones para sus modificaciones. El día 9 de agosto del 2023 a las 2:50, el regidor Roberto Rodríguez nos hizo llegar nuestras observaciones, las cuales fueron atendidas oportunamente, y también de parte de la síndica procuradora el día de ayer, 14 de agosto a las 9:38, nos hicieron llegar también formalmente las observaciones, las cuales se consideraron y se plasmaron en el contrato y en el dictamen, así como otros compañeros que estuvimos
platicándolo tanto en la Comisión de Hacienda como en el tema en particular, y fueron atendidas de igual manera, ¿no? Es cuanto, presidente. Gracias. Bien, gracias, compañero regidor Eduardo Alcaraz Conde. Continuamos con la sesión. Compañera regidora, regidores, está a su consideración el dictamen establecido en este punto. No habiendo intervención, regidor Roberto Rodríguez y la síndica procuradora. Con su permiso, señor presidente, saludo con mucho gusto a la síndica procuradora, secretaria del ayuntamiento, compañeros y compañeras regidores, medios de comunicación y personas que nos acompañan a través de las redes sociales. Muy buenas tardes. Nada más, presidente, para que quede sentado en acta, quiero destacar con mi participación el propósito de dejar asentado que no está sumado o bien identificado el polígono denominado polígono del acuario. En la superficie que marca es de 11.958.049 metros cuadrados, y en relación al polígono denominado Franja por Acuario Mar de Cortés, estamos hablando que hay 1.204.384 metros cuadrados. Tomando en consideración los dos polígonos, suman, y esto con el propósito de que quede asentado en actas, suman 13.160.433 metros cuadrados objeto de este contrato que se va a autorizar del arrendamiento. Entonces, mi participación es para efecto solamente de que quede asentado en acta tanto la franja por Acuario Mar de Cortés como el polígono denominado polígono del acuario. Es cuanto, señor presidente. Gracias, regidor. Con mucho gusto que se siente en acta ahí el tema, y con mucho gusto. Síndica, procurador, tienen uso la voz. Con su permiso, señor presidente, secretaria, compañeros regidores, quienes nos siguen en las redes y público que se encuentra presente. Mi posicionamiento va en relación con el sentido de mi voto. Hace unos momentos se me hizo llegar un oficio en donde el apoderado legal Guillermo Cerecero Velo especifica la relación que guarda la empresa Timur mexicana con Dracar Aquariums, y me hubiera gustado poder analizar el acta constitutiva de la empresa arrendataria Dracar, pero no estuvo en mi poder. Por lo tanto, no, para mí este oficio no es suficiente certeza de que la empresa pueda administrar el antiguo Acuario Mazatlán. Es cuanto, señor presidente. Sí, gracias, síndica. El regidor Martín Pérez Torres, pidiendo uso la voz. Gracias, presidente. Yo nada más dos observaciones. El derivado de los antecedentes, y luego se mencionan los considerandos, los anexos 1 y 2. Si yo me voy al punto quinto de los antecedentes, de los considerandos, menciona, dice, se encuentran destinadas dos fracciones del terreno, la primera de 1.200.62 metros y luego la segunda de 11.956. Nada más, compañero, precisar en cada uno de los anexos cuál es el anexo 1 y cuál es el anexo 2. Si yo me voy a los anexos, como los engraparon, están a la inversa las superficies de los terrenos. Entonces, para que no haya, precisiones como la que dijo Roberto ahorita, el compañero regidor, para que no haya pues ningún malentendido. Y como se trata, alcalde, compañeras y compañeros regidores, secretaria, pues de un acto importante por su relevancia, la situación, yo solicitaría que una vez de aprobarse este punto, que una vez que se firme el contrato, se anexe una copia de tal contrato al libro de actas o a la acta de esta sesión para que obre junto con el acta. Así cualquier ciudadano o ciudadana que desee consultarlo, va a ser un documento público.
al final del día, ¿no? Lo pueda consultar y pueda obrar en el libro de actas o junto a la acta de esta sesión de cabildo una vez que se lleve a cabo el presente contrato, ¿no? Que es tema de este punto de la orden del día. Es cuanto, presidente. Gracias, regidor. Me parece muy buena su apreciación y yo creo que sería lo más correcto para que se tome en cuenta la propuesta del regidor Martín de anexar el acta y, bueno, el tema de los anexos ahí en ese sentido. Así que queda sentado en acta para que una vez concluido el procedimiento se anexe. Síndica Procuradora, tiene doctor. Sí, una pequeña precisión nada más. En la cláusula cuarta, párrafo sexto, corregir porque aquí en mi dictamen dice para el caso de prórroga o novación del contrato. Es renovación, creo yo. Sí. Para esa pequeña corrección. Para que es una de dedo ahí que se corrijan ahí lo que la síndica señala. La regidora Peñachico tiene el uso de la voz. Alcalde, con su permiso. Sí, nada más continuando con el tema del acta, del contrato que se va a agregar al acta, sí me gustaría que nada más contratar, me imagino que sí lo van a hacer, pero que no quede así suelto en el aire, nos hagan llegar la copia ya firmada con los sellos y todo a nosotros los regidores, para de igual manera tener el dictamen con el contrato, con el acta y tener un juego cada uno de nosotros, esto derivado de la importancia que tiene el tema que tenemos aquí. ¿Es cuánto, señor presidente? Gracias, regidora, con mucho gusto. Síndica, procurador, un asunto de apreciación. Tiene el uso de la voz. Sí. ¿Ya no? Bueno, bien. Compañeras y compañeros regidores, no sé si haya más intervenciones, de lo contrario lo sometemos a consideración. No habiendo intervención alguna, se procede a preguntar en votación económica quienes estén por la afirmativa del presente dictamen. Sírvanse manifestar o levantando su mano, por favor. 12 votos a favor. ¿En contra? ¿Abstenciones? 1. 12 votos a favor, 1 abstención. Se aprueba el dictamen de la Comisión de Hacienda, secretaria. Gracias, presidente. Doy fe de que el punto tercero del orden del día fue aprobado por 12 votos a favor y 1 abstención. Gracias, secretaria. Punto cuarto del orden del día. Conforme a este punto cuarto del orden del día, le cedo el uso de la voz a la secretaria del honorable ayuntamiento. Gracias, presidente. En relación al punto cuarto que se refiere a discutir y aprobar en su caso dictamen que presenta la Comisión de Trabajo y Previsión Social en relación a otorgar la pensión por retiro y o jubilación a favor del trabajador, el ciudadano Julio César Cruz Albino, con número de cobro 5.235 con categoría de policía operativo, adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal del municipio de Mazatlán, en cumplimiento a la sentencia emitida en el juicio de nulidad 823 del 2020, promovido por Julio César Cruz Albino, radicado en la Sala Regional Zona Sur del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa. Es cuanto, presidente. Gracias, secretaria. Para continuar con este punto cuarto, le cedemos el uso de la voz al ciudadano regidor Jesús Osuna Lamarque, coordinador de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para que proceda a dar lectura al dictamen. Tiene el uso de la voz, regidor. Muy buenas tardes, señor presidente, síndica procuradora, secretaria del ayuntamiento, compañeros regidores, medios de comunicación y público que nos acompaña a esta honorable sesión de cabildo. Y con su permiso, señor presidente, vamos a dar lectura al dictamen. Dictamen que presenta la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Ayuntamiento del municipio de Mazatlán, Sinaloa, en relación a otorgar la pensión por retiro y o jubilación a favor del trabajador el C. Julio César Cruz Albino, con número de cobro 5235, con categoría de policía operativo, adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal,
del municipio de Mazatlán, Sinaloa, en cumplimiento de la sentencia emitida en el juicio de nulidad 823-2020, promovido por Julio César Cruz Albino, radicado en la Sala Regional Zona Sur del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa. Señor presidente, solicito obviar la lectura de los considerandos para remitirme únicamente a los puntos resolutivos. Es cuanto. Claro que sí, ciudadano regidor Jesús Osuna Lamarque, sometemos a consideración su propuesta. Señoras y señores regidores, síndica procuradora, está a consideración la propuesta del regidor Jesús Osuna Lamarque de dispensar los considerandos para dar lectura solamente a los resolutivos. Y les pregunto quiénes estén por la afirmativa de la propuesta, favor de levantar su mano. Gracias. Por unanimidad, proceda, regidor, a dar lectura a los resolutivos. Puntos resolutivos. Primero, que es procedente otorgarle una pensión por retiro y o jubilación al C. Julio César Cruz Albino, quien presta sus servicios para el Ayuntamiento del municipio de Mazatlán, Sinaloa, con la categoría de policía operativo, adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Mazatlán, con clave número 5235, a partir del 15 de agosto del 2023, correspondiéndole un 100% del salario que viene devengando a la fecha en que se emite el presente dictamen, el cual asciende a la cantidad de 15,337 pesos con 70 centavos mensuales, así como el pago de una prima de antigüedad en los términos del artículo 162 de la Ley Federal de Trabajo, teniendo como límite máximo el doble del salario mínimo vigente en la zona. Asimismo, deberá recibir los incrementos salariales y prestaciones económicas en los mismos términos que lo reciban los elementos en activo, de acuerdo con su plaza y categoría. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 108 del reglamento de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Mazatlán vigente, en el entendido de que el citado elemento policíaco hoy jubilado deberá asistir a la Dirección de Recursos Humanos cada 6 meses a firmar su supervivencia, esto con el fin de evitar que se limite y o cancele el pago de dicha prestación. Segundo, se le deberá seguir otorgando los servicios médicos al C. Jesús Julio César Cruz Albino. Aquí solicito que se corrija el dictamen. Julio César Cruz Albino, así como también a sus familiares que se encuentran registrados como sus beneficiarios en el padrón del Departamento de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa. En este caso no tiene registrado a ninguna persona, lo anterior de conformidad con lo estipulado en el artículo 106 y 107, párrafo quinto del reglamento de la Secretaría de Seguridad Pública de Mazatlán. Así lo resolvió la Comisión de Trabajo y Previsión Social, por lo que en consecuencia se le solicita al C. Edgar Augusto González Satarán, presidente municipal de Mazatlán, Sinaloa, somete el presente dictamen a la consideración del honorable Cabildo para su debida aprobación. Es cuanto, señor presidente. Gracias, ciudadano regidor. Con mucho gusto lo sometemos a consideración. Ciudadana regidora, regidores, síndico, procurador, está a su consideración el dictamen establecido en este punto de la Comisión de Trabajo y Previsión Social que encabeza el regidor Jesús Osuna Lamarque. Solicita el uso de la voz la regidora Claudia Peña Chico. Tiene el uso de la voz. Sí, con su permiso, alcalde. Únicamente que en los resolutivos aparece con cantidad 15,377.70, con número, pero con letra dice 20,000, únicamente para que quede asentado en acta que la cantidad corresponda y no se preste a otras circunstancias. Ajá, es lo único. Es cuanto. Gracias, regidora. Con mucho gusto. Esas apreciaciones ayudan para que se vayan corrigiendo. Perfecto, con mucho gusto. Lo sometemos entonces a consideración.
No habiendo intervención alguna, se procede a preguntar en votación económica el sentido de su voto. Quienes estén por la afirmativa del dictamen, sírvanse levantar su mano de favor. Gracias, se aprueba por unanimidad de los presentes, secretaria. Gracias, presidente. Doy fe de que el punto cuarto del orden del día fue aprobado por unanimidad. Bien, gracias, secretaria. Quiero, antes de el punto quinto, de manera breve, rápida, hacer una apreciación y sobre todo un reconocimiento al trabajo de los compañeros regidores y regidoras que se integraron en la elaboración de este expediente, además de la Comisión de Hacienda, bueno, encabezado por la Comisión de Hacienda, pero la participación de todo el Cabildo en la integración de este convenio o contrato que se acaba de aprobar. Además, las organizaciones que participaron, entre ellas Observatorio Ciudadano, que también dio obviamente una revisión a este documento. Entonces quiero agradecerles a todos los que intervinieron con prácticamente este documento. Hoy el municipio estará en condiciones de recibir algo que nunca ha sucedido, recibir un beneficio de parte de lo que era la institución del Acuario Mazatlán. Pues hoy recibirán a cambio de este arrendamiento pues ingresos que ya habremos de derivar o haremos de acordar en este consenso del Cabildo hacia dónde y cómo se habrán de aplicar esos recursos, porque las mazatlecas, los mazatlecos, los medios de comunicación quedarán estar enterados o saber qué pasará con esos ingresos. Hay propuestas que tienen que ver con una parte del Parque Central y otras en temas del medio ambiente, pero que habremos de discutir y luego darlo a conocer en los próximos días cómo quedará el acuerdo de esos ingresos, para que tengan una etiqueta y un destino en donde la ciudadanía pueda observar la aplicación de ese recurso, ¿no? Pues yo agradezco pues a todas las comisiones y a todos los regidores y regidoras que participaron en este tema. Muchísimas gracias. Vamos a pasar al último punto quinto del orden del día. Conforme al punto quinto del orden del día, que se refiere a la clausura de la sesión, se declara formalmente clausurada la sesión extraordinaria del Cabildo número 28, siendo las 15 horas con 17 minutos de este martes 15 de agosto del año 2023. Que tengan todas y todos una excelente tarde.